Bueno, pues vamos a comenzar con esta hora y media que tenemos por delante del estudio del libro de los medios. Primero pues haré la presentación y luego tendremos un ratito para conversar sobre la lección de hoy, ¿no? Empezamos el capítulo 23 y vamos a hablar sobre la obsesión. Lo hemos dividido en varias partes y hoy tendremos pues los ítems del 237 al 249 que vamos a ver dentro de este capítulo. Bueno, hoy trataremos los grados, ¿no? Kardec nos va a traer ya estos grados que consideramos de la obsesión. Hablaremos de la obsesión simple, de la fascinación, de la subyugación. Más tarde, el próximo día, veremos esas causas y los medios para combatirla, ¿no? Bueno, comenzamos un tema que es ampliamente tratado y estudiado dentro del espiritismo. De hecho, nosotros ya hemos hecho en los diferentes estudios sistematizados que hicimos antes de este estudio secuencial, bueno, pues lo hemos tratado en numerosas clases y conversaciones, ¿no? Debido a su complejidad, nuestra recomendación siempre al respecto es el abordarlo en profundidad, ¿no? El estudio de la obsesión no puede hacerse de manera aislada. Es absolutamente necesario conocer las enseñanzas que han sido dadas en el libro de los espíritus, las enseñanzas que nos trae el libro de los medios hasta este momento que empieza a hablar de la obsesión y, por supuesto, a lo largo de toda la obra y de toda la dimensión del trabajo hecho por Kardec, y es un estudio que continuamente tenemos que estar bueno, pues empeñados en él, ¿no? Con todas las obras y todos los continuadores serios que han tratado el asunto. Bueno, la primera pregunta que nos va a venir, ¿no? A todos, ¿no? A las personas que toman contacto primeramente con este concepto, y también los que llevamos tiempo estudiándolos, es tener claro, ¿no? Qué es la obsesión. Como he dicho, para poder responder correctamente, debemos ir como primera fuente a Kardec, ¿no? Él hace un estudio absolutamente extraordinario, serio, y lo va a plasmar así en cada momento, en todos los casos, ¿no? Que él tiene oportunidad de ver, ¿no? Pero no podemos obviar que este término existe dentro de la ciencia médica, y nos va a dar muchas pistas de lo que luego el espiritismo llevará más allá, al haber constatado mediante la observación y la experimentación la correlación existente entre la realidad física y espiritual que cada ser experimenta, y también la interacción entre ambos lados de la vida, esto es, la vida de los encarnados, de nosotros, y la vida de los que llamamos desencarnados, ¿no? Esa vida espírita en el espacio, en la erraticidad, bueno, y también dentro del campo de la obsesión, pues tenemos que contemplar todas las relaciones, ¿no? Las relaciones que se establecen entre cada uno de estos lados, ¿no? Se establecen relaciones entre desencarnados, desencarnados con desencarnados, y esto también tendrá un aspecto dentro del campo de la obsesión por diferentes bueno, cuestiones, y es estudiado, y encarnados con encarnados. Al final estamos todos en relación unos con otros, ¿no? En lo referente a las influencias de los desencarnados hacia los encarnados, que parece ser, bueno, son más objeto de estudio, pero por supuesto no son las únicas, ¿no? Pero en lo referente a estas influencias que se ejercen desde el mundo espiritual hacia nosotros, en el libro
de los espíritus, pues encontraremos las preguntas adecuadas para poder comprender muy bien estas interacciones, ¿no? Cuando en el capítulo 9 pues nos hablan de la intervención de los espíritus en el mundo corporal. Vamos primero, ¿no? Hacer un breve resumen de lo que vamos a encontrar en este aspecto, ¿no? De la ciencia médica. Ya lo traje una vez en uno de los estudios que hicimos, ¿no? Me fijé en un filósofo académico, en un psicoanalista italiano que se llama Umberto Galimberti, y él, bueno, pues en un diccionario que tiene de psicología, que me parece muy interesante, ¿no? Cómo habla, ¿no? Del término de la obsesión. Vamos a ver un poquito en cuanto a este concepto y extraer algunas cosas que nos van a ayudar luego a comprender todo lo que vamos a hablar en la clase, ¿no? Bueno, Humberto dice que el término se deriva del latín obsidere, que significa asediar, bloquear, ocupar, fijaros, ¿no? Todo esto nos va a ir dando ya muchas pistas y describe la condición de quien está obstaculizado por la necesidad irreprimible de cumplir determinados actos o de abstenerse de otros, o está obligado a ocuparse de pensamientos o ideas particulares que no es posible evitar repitiendo indefinidamente esta obligación de la que no logra separarse y de la que tampoco obtiene satisfacción. Y él pues nos va a explicar que las obsesiones pues van a incluir ideas, van a incluir pensamientos, un razonamiento con frecuencia pues atravesado por la duda, por la interrogación, van a aparecer imágenes, sentimientos, recuerdos o impulsos que no tienen ningún nexo reconducible a un estímulo externo y se producen de una manera interactiva y automática y contra, esto es muy importante, contra la voluntad del sujeto. Es muy interesante lo que explica desde su aspecto, claro, médico, ¿no? Sobre el carácter de las obsesiones. Y yo he realizado un pequeñito esquema que nos permite coger las ideas básicas y también pues, nos va a hacer comprender mucho mejor lo que luego se va a ver desde la óptica espírita. Lo que sí que he hecho es dejar tal cual vienen las palabras dentro del diccionario traducido, ¿no? Porque son muy significativas, aunque quizás no sean muy correctas dentro de nuestro vocabulario, ¿no? Pero es interesante, mirad, porque dice que las obsesiones tienen diferentes caracteres, ¿no? Tienen carácter de irreductibilidad, ¿no? Y aquí lo habla así, ¿no? Porque se refiere, ¿no? A la situación que presenta el sujeto, que no logra liberarse de estas, ¿no? De todas estas cuestiones que definen propiamente la obsesión. También tienen un carácter de extrañeidad, ¿no? Porque se imponen contra la voluntad de quien las padece como algo intrusivo, ¿no? Hay una imposición que parece que penetra ahí y que hace una labor, ¿no? En ese sentido extraña, algo que no es, parece como que no es nuestro, ¿no? De invasividad, ¿no? Porque tienden a ocupar progresivamente todo el área de la conciencia. Esto es lo que explica, ¿no? Humberto. Y de compulsividad, porque el sujeto no logra liberarse de tantos apremios, ¿no? Y para defenderse, pues lo que hace es organizar lo que él llama unos contrarrituales que van a, desde luego, complicar mucho más su vida. Esto, las personas que hemos conocido, hermanos nuestros que están en estas situaciones, vemos cómo es, ¿no? Cómo se fijan en este tipo de rituales que, como dices, se le complican mucho su vida, haciéndola
rígida, en un ceremonial que limita, ¿no? Tienen tendencia a hacer determinadas cosas que les limitan muchísimo y si acaso no suprime su libertad y su autonomía, ¿no? Son cuestiones bastante características dentro de esta obsesión y explicadas por Humberto. También habla de la obsesión en tres ámbitos, ¿no? Habla, a ver, que he hecho una diapositiva acorde con ello, habla en el ámbito de la psiquiatría, del psicoanálisis y de la psicología individual. En cuanto al ámbito psiquiátrico, dice que se suelen distinguir cuatro formas principales de obsesiones, ¿no? Fijaros, simples, interrogativas, inhibidoras, impulsivas, siendo las simples las que consisten en imágenes, en palabras, incluso habla de motivos musicales que se imponen automáticamente en la conciencia. Interrogativas se van a referir pues a temas religiosos, a temas filosóficos, morales, que van a involucrar al sujeto en problemas que se le presentan irresolubles, ¿no? Porque están, claro, mucho más allá de su alcance, hasta llegar, comenta, a lo que llama la locura de la duda, ¿no? En estos momentos, cada cosa, cada acto va a estar sujeto a interrogación, sin ninguna posibilidad de salir de la alternativa, con el consiguiente bloqueo en todas las decisiones que esto provoca, ¿no? Va a haber una interrogación absolutamente en todo, y además aquí con estos temas, ¿no? Sobre todo religiosos, filosóficos, bueno, es bastante produce bastante bloqueo. Inhibidoras en las que escrúpulos y sentimientos de culpa con las consiguientes fobias adoptadas aparecen, ¿no? Con esas finalidades de cautela, van a paralizar toda actividad. Se presentan muchos sentimientos dispares que atosigan mucho en cuanto a la culpa, en cuanto, bueno, pues a estos escrúpulos que menciona. Impulsivas, ¿no? Donde el sujeto se siente pues empujado a ejecutar propósitos que pues pueden ser agresivos, pueden tener una connotación sexual, o incluso habla de criminales que él mismo considera inconvenientes. Fijaros, ¿no? Bueno, pues qué limitante todo. En el ámbito del psicoanálisis, ¿no? ¿No? Psicoanalítico, pues comenta Humberto que no se habla de obsesión, ¿no? Sino de neurosis obsesiva, ¿no? Es que esto es una entidad nosográfica universalmente admitida que acuñó Freud, ¿no? Y, como sabéis, define un trastorno asociado con tensiones de tipo psíquico, que va a estar caracterizada por la presencia de pensamientos obsesivos que desencadenan comportamientos compulsivos o que pueden llevar a las personas a acciones que van a ser muy poco beneficiosas para ellas o para su entorno. Y en cuanto a la psicología individual, en el ámbito de la psicología de lo profundo, pues vamos a encontrar esas explicaciones de Alfred Adler que reconoce en los obsesivos pues un exceso de subjetivismo que exalta el valor de su propio pensamiento, aunque se lo advierte en parte como absurdo, ¿no? En contraposición pues al ambiente, a la objetividad y al sentimiento social. Estas son algunas de las, bueno, de las informaciones que nos trae la comunidad médica, pues de la mano de este profesional, ¿no? Y también pues he traído alguna otra definición más de obsesión, ¿no? Como ese término utilizado en el ámbito médico y psicológico para describir un estado en el cual una persona experimenta lo mismo, pensamientos, ideas, impulsos o imágenes. Aquí es todo, está en todas las definiciones, recurrentes e intrusivos, que son percibidos como inapropiados, que no son deseados y a menudo que van a causar ansiedad o un malestar
significativo. Y estos pensamientos pues son difíciles, ¿no?, de controlar o eliminar con la razón y pueden interferir significativamente con la capacidad de la persona para funcionar en su vida diaria. Bueno, esto muy resumidamente de lo que nos puede tratar y que nosotros desde nuestro pequeñísimo conocimiento pues podemos traer sobre lo que ve la ciencia médica. Pero vamos a dar un paso hacia el espiritismo en obras de ahora, ¿no? En la colección Libre Pensamiento, Espiritismo para el siglo XXI, encontramos un libro que lleva como título Mediunidad, intercambio entre dos mundos, y aquí, pues efectivamente nos hablan de esto, de cómo la mayoría de los diccionarios y la literatura de corte científico en el ámbito de psiquiatría, psicología, psicopatología, pues hablan acerca del tema y definen la obsesión como ese estado de perturbación mental que es caracterizado por esa presencia de una idea, de una palabra, de una imagen fija o permanente, de la cual la persona sin quererlo, pues se encuentra dominada por ella sin poder reprimirla o evitarla con facilidad. Y desde luego aquí pues comentan, ¿no?, que muy probablemente ninguno de nosotros haya dejado de experimentar en algún momento de la vida, ¿no?, un pensamiento que se pueda llamar obsesivo, un comportamiento compulsivo o una vivencia racional de esto que dices, madre mía, en aquel momento es que se me fue la cabeza, aunque sin mayor trascendencia, precisamente por su fugacidad o por su inconsistencia. Pero cuando estos son recurrentes, cuando ya estamos hablando de monoideas o de conductas del propio sujeto carentes de lógica y producidas involuntariamente, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, comentan en este libro que pongo aquí, ¿no?, que la ciencia materialista, claro, al no concebir aún la existencia y supervivencia del espíritu, esto es que siempre lo decimos porque es así, ¿no?, reduce la obsesión a una patología anímica que debe ser tratada mediante pues procedimientos agresivos tradicionales, pues a través de pues toda esa ingesta de fármacos que son necesarios, que dentro del ámbito, por supuesto, de la medicina son necesarios, esa aplicación de sustancias, de terapias, este internamiento en los centros especializados, ¿no? Pues toma en cuenta la ciencia médica estos solo factores de tipo orgánico, genético, ambiental y descarta la posibilidad de considerar en un importante número de casos la influencia de los espíritus, porque lógicamente, ¿cómo lo va a considerar si no lo contemplan, ¿no? Bueno, pues esto viene en esta obra que luego traeremos otro poquito a colación, ¿no? Para seguir con los autores espíritas, y antes de entrar en las preguntas, pues porque creo que es necesario, ¿no?, hablar un poquito de todo esto, ¿no? Vamos a Herculano Pides, ¿no? En su libro La obsesión, el pase y el adoctrinamiento. Él habla en un capítulo de Freud y Kardec, ¿no?, y abunda cosas interesantes, ¿no? Bueno, otro aspecto, dice que muchos psicólogos y psiquiatras pues acusan al espiritismo de invadir sus dominios científicos en los casos de perturbaciones mentales y psíquicas. Claro, esto lo hacen desconociendo la doctrina espírita y su historia, porque si se conoce y realmente se actúa con responsabilidad dentro de ella, que por supuesto esto es lo que tiene que primar, no solo conocer, sino eso, bueno, pues se sabría que se ha dado exactamente lo contrario, ¿no? Ellos afirman que la obsesión es una perturbación resultante de desequilibrios endógenos, o sea, de las propias estructuras psicomentales del paciente en relación con los factores ambientales. Lo atribuyen pues casi todo a la constitución del paciente, a disfunciones orgánicas y particularmente cerebrales o afectivas, ¿no? El inconsciente es, por lo regular, la fosa óptica, la sede de todos los trastornos psíquicos. Entienden que los espíritas, esto lo habla Herculano, confunden
los fantasmas imaginarios creados por manifestaciones patológicas del paciente con fantasmas reales de las más antiguas supersticiones mágicas y religiosas de la humanidad. Y por esto consideran que el espiritismo pues representa un proceso de retorno al mundo de la superstición, ¿no? Claro, piensan que estamos hablando de seres que pertenecen, ¿no? Bueno, pues a las leyendas o a la imaginación, ¿no? Y apunta en cuanto a Freud, ¿no? Y Kardec, que es lo que da el título al capítulo, al ítem. Dice, Freud tenía solamente 1 año de edad cuando Kardec planteó el problema del inconsciente en términos científicos. En sus pesquisas acerca de los fenómenos espíritas que hoy son llamados científicamente paranormales. Dice que Kardec profundizó más que Freud en la cuestión, llegando al problema de los arquetipos individuales y colectivos que únicamente Adler y Jung llegarían a investigar más tarde. Kardec estudió el problema del animismo en las manifestaciones mediúnicas y de las infiltraciones anímicas en manifestaciones reales y acentuó debidamente la importancia de las manifestaciones del inconsciente del comportamiento individual y colectivo. Lo vamos estudiando a lo largo, ¿no? de todo este libro de los medios, y que Freud encaró la cuestión de los sueños en los límites de su doctrina. Dice que Kardec durante nada menos que 12 años ya había llevado a cabo pues, intensísimas investigaciones de psicología experimental. Él opina que dice que fue pionero absoluto en este campo en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, ¿no? Ahí este es el lugar donde se produce la máxima experimentación, donde Kardec encuentra muchísimos casos, los observa, los analiza y hace pues ese amplísimo estudio. Y hoy comenta que las pesquisas parapsicológicas llevadas a cabo en los mayores centros universitarios en todo el mundo pues comprueban enteramente el acierto de Kardec. Y también expresa que quiere dar estas informaciones históricas pues únicamente para que las víctimas de las obsesiones y los familiares responsables por ellas pues no se dejen llevar por equivocaciones fatales en casos difíciles de obsesión. Y bueno, pues escribe esto también, ¿no? La ciencia espírita no se opone a las ciencias materiales en ningún campo, intentando únicamente ayudarlas con la necesaria complementación de sus pesquisas y conquistas propias. Hacemos mucho hincapié en cada clase que damos, ¿no? El espiritismo viene realmente a complementar, ¿no? A enriquecer, diríamos, ¿no? Y comenta que es fácil verificar la veracidad de estas informaciones mediante una simple consulta a las obras de Kardec. Bueno, eh, una simple consulta sí, pero necesitamos estudiarlo profundamente para comprender bien todo, ¿no? Incluyendo pues, los relatos que pone en las sobre obsesiones y desobsesiones en los trabajos de la revista Espírita, que son muchos, muchos y muy interesantes. Bueno, pues vamos a pasar ya al ítem 237, en el que Kardec va directamente a hablar de la obsesión. Y dice que entre los escollos que presenta la práctica del espiritismo, aquí estamos estudiando el libro de los mediums, estamos hablando de la mediunidad, aunque todo el estudio va a ser extensible a todos los campos de la acción humana, ¿no? Pero bueno, dice esto, ¿no? Que debemos colocar en primer lugar a la obsesión, es decir, el dominio de algunos espíritus. Aquí ya va trayendo una definición, que al dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas y se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores que pretenden dominar, porque
esto es algo muy importante. Los espíritus buenos no imponen ninguna coacción. Leemos y ahora explicamos, ¿no? Estos aconsejan, combaten la influencia de los malos y si no se les escucha, se retiran. Los malos, en cambio, se apegan a aquellos a quienes pueden someter. Si llegan a dominar a alguien, se identifican con el espíritu de esa persona y lo dirigen como si realmente se tratara de un niño. La obsesión presenta características diversas que es muy necesario distinguir y que resultan del grado de coacción y de la naturaleza de los efectos que produce. La palabra obsesión es, en cierto modo, un término genérico mediante el cual se designa este tipo de fenómeno cuyas principales variedades son la obsesión simple, la fascinación y la subyugación, ¿no? Bueno, vamos a sacar algunas ideas de este ítem, ¿no? Bien, en la propia definición, la obsesión es el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. Ya lo hemos dicho al principio, ¿no? No solamente vamos a hablar de este dominio de los espíritus desencarnados a los encarnados. No vamos a hablar solamente de estas relaciones, vamos a hablar de diferentes tipos. Vamos a hablar de cómo un espíritu, una persona encarnada puede obsesar a un desencarnado. Lo vamos a ver muchas veces. Ahora no, esto da para una clase, hemos dado clases de esto. Vamos a ver cómo esa persona que no puede psicológicamente, mentalmente, no puede aceptar la partida de un ser y continuamente ejerce una influencia muy negativa sobre ese desencarnado. Vamos a ver cómo existe la obsesión entre personas que estamos encarnadas, ¿no? Tenemos, pues desgraciadamente, muchos ejemplos de querer dominar, de querer absolutamente tener el control de otra persona, ¿no? En las propias relaciones. También vamos a hablar de autoobsesión, cómo somos nosotros, nos quedamos totalmente, personas, ¿no? Que se quedan totalmente imantadas consigo misma, con sus propios pensamientos y pensamientos y se hacen muchísimo daño. Vamos a hablar de obsesión recíproca. Bueno, pues esto, como decimos, entra dentro de un estudio también bastante amplio. Se produce, vamos a avanzar un poquito porque si no, se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores. Claro, ¿por qué? Que estos que pretenden dominar, estamos viendo estos verbos que son tan limitantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los espíritus buenos nunca van a imponer ninguna ecuación, son buenos. ¿Por qué los llamamos buenos? Porque ya han atravesado muchísimas etapas, han hecho una comprensión de todos los valores, del respeto a la libertad, del respeto al pensamiento. Entonces, jamás van a ejercer esa coacción. Pueden aconsejar, pueden combatir la influencia de los malos. Allan Kardec sabemos que dice malos, ¿no? Esos espíritus ignorantes, utiliza este término, sabemos a lo que se refiere, ¿no? Combaten esa influencia por su presencia, por su compañía, ¿no? Por eso siempre dicen, ganad es la compañía de los buenos espíritus. Pero si no se les escucha, se van a retirar. Jamás ejercerán una presión comprometiendo el libre albedrío del prójimo. Jamás. Y esto es un filtro que hay que tener muy en cuenta para no confundirnos, porque muchas veces pues nos encontramos a personas que dicen, bueno, es que tengo un espíritu que me ayuda, que me guía, que me conduce, pero que me va diciendo todo lo que tengo que hacer. Todo, absolutamente todo. Pues no es así, no es así, porque los espíritus que tienen esa claridad van a respetar nuestros tiempos, van a respetar nuestras decisiones y van a respetar todo. Entonces, tenemos que tener muy claro todo eso. Y claro, evidentemente esto nos lleva a estas características, ¿no? Que son muy necesarias de distinguir. Por eso necesitamos todo este estudio del libro de los espíritus que nos habla
de la propia escala espírita, de las características que tienen, que tenemos los espíritus, ¿no? Entonces, bueno, pues muy importante. Y luego entender estas tres variedades, ¿no? Que son las que, bueno, por hacer una división, porque evidentemente siempre sabemos que no son cuestiones que sean absolutamente encajonadas, ¿no? Siempre la fascinación y la subyugación. A lo largo de la obra de Kardec vamos a ver, y de obras también espíritas, vamos a ver pues, cómo nos van dando datos, ¿no? Cómo se nos van dando datos. Por ejemplo, en obras póstumas están diciendo, ¿no? que el fin de este dominio es señorearse, ¿no? Dominar, hacerse dueño de estos individuos a los que quieren someter a su voluntad. Y dice una cosa que ahora también desarrollaremos, dice, por el placer que experimenta causando daño. Bien, todo tiene que ser analizado. En el Evangelio según el Espiritismo, cuando nos están hablando de las compilaciones, de la compilación de las oraciones espíritas, pues cuando hablan de la obsesión, nos dicen que es una acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo y que presenta caracteres muy diferentes desde pues, esta simple influencia moral sin señales exteriores sensibles hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales, que además altera todas las facultades medianímicas, muy importante dentro del estudio de la mediunidad. Estamos hablando de un campo amplísimo. Y conforme a esto que decía, ¿no? De horas póstumas sobre el placer que experimentan causando daño, pues también he traído un comentario realizado por Ademar Arthur y Yolanda Clavijo en la obra anteriormente mencionada, la que hemos dicho de mediunidad e intercambio entre dos mundos que os he puesto antes. Dicen que aunque cuando Kardec vinculara conceptualmente la obsesión a la acción de un espíritu malvado, se desprende del estudio y de la práctica que hay procesos de obsesión que desencadenan espíritus ignorantes, poco evolucionados, que no son necesariamente motivados por el deseo de perjudicar o acosar, aunque evidentemente con su acción bueno, pues causen muchos perjuicios. Esto lo vamos a ver en los próximos ítems. Concretamente hablan de ello en el ítem 246. Continúan explicando que el estudio de los trastornos mentales y su asociación a los procesos obsesivos, pues denota también que la maldad no siempre es el basamento de la asociación de obsesión que se establece, ¿no? En tal sentido, pues vale también ver algunas definiciones elaboradas por otros estudiosos del espiritismo que van a ampliar, no van a confrontar la conceptualización de Kardec, sino que van a ampliar la base del entendimiento sobre un tema que se torna tan complejo. Mirar, he traído algunas de estas definiciones y algunas de estas obras, ¿no? Herculano Pires, en esta misma que os estoy hablando yo al principio, dice que la obsesión se va a caracterizar por la acción de espíritus inferiores sobre el psiquismo humano. En diálogo con las sombras, un libro muy interesante de Herminio Miranda, dice que la obsesión es a menudo un proceso de venganza. Sin educación moral, como dice Kardec, el espíritu perseguidor busca alivio para su sufrimiento. Está sufriendo mucho el espíritu perseguidor, haciendo sufrir a aquel que lo hirió. No sabe a lo mejor y busca aliviarse él mismo, ¿no? Tornándose ambos infelices y envolviendo también a otros en las tramas de su desgracia. Esto lo hemos visto mucho, ¿no? Como no solamente son dos los actuantes, sino que, bueno, pues se envuelven en procesos muy dolorosos para todos, ¿no? También John A. Spurua, pues en este libro de los fundamentos del espiritismo,
pues dice que a la luz de las enseñanzas del espiritismo, la obsesión se va a definir como la influencia perniciosa que un espíritu ejerce sobre otro por diversos motivos. Hay infinidad de motivos y mediante la utilización de diferentes procedimientos, provocando en la víctima numerosos desajustes físicos, psicológicos y morales que van a afectar su salud y alteran su comportamiento. Y para apuntar rápidamente alguna obra más, ¿no? Juana de Ángelis, aquí en Estudios Espíritas, también nos trae algunos datos importantes. Es una perturbación espiritual a largo plazo. Y apunta algo muy interesante, necesario de meditar, que proviene de los paneles íntimos del hombre, externalizándose de diferentes maneras con graves consecuencias en forma de distonías mentales, desequilibrios emocionales y fisiológicos. Y luego hay otra obra que se llama Candelero Espírita, en un capítulo que dedica a las obsesiones, que dice que en los casos más graves la obsesión es una enfermedad espiritual de erradicación lenta y difícil, pues depende más del encarnado perseguido que el desencarnado perseguidor. Estamos hablando de procesos que tardan en instaurarse y también que tardan mucho en resolverse, si se resuelve, y además que dependen muchísimo más del encarnado. Esto es una cuestión que también creo que se hablará el próximo día, pero que tiene mucho, nosotros mencionamos mucho cuando nos enfrentamos a estos casos, ¿no? Tiene mucho que ver con la persona que está la que está sufriendo, ¿no? Más que con el perseguidor. Un tanto por ciento muy importante es un trabajo que tiene que ser la persona que podríamos considerar víctima, que no es así porque los roles se cambian. También bueno, pues Sueli Caldas, que tiene un libro que se llama Obsesión y Desobsesión, apunta datos interesantes, ¿no? Habla del cobro que llega a tocar las puertas del alma, nos dice que es un proceso bilateral y se hace presente porque existe de un lado el cobrador sediento de venganza, sintiéndose herido injustamente, y del otro lado el deudor que trae impreso en su perispíritu las marcas de la culpa, del remordimiento, del odio que nos extinguió. Siempre hay nexos, siempre hay cuestiones que enlazan a unos y a otros. Y pues dice esto, ¿no? Que la obsesión vista desde el ángulo del obsesado solamente ocurre cuando los seres, bueno, tanto desde la óptica del obsesor como del obsesado, ¿no? Solamente ocurre cuando los seres humanos llevan en sus almas mayor porcentaje de sombras que de luz. Efectivamente, ¿no? Mientras esto ocurra, pues siempre vamos a tener obsesados y obsesores el dominio negativo por quien es mentalmente más fuerte sobre el más débil, vamos a tener el acreedor sobre el deudor y existirán verdugos y víctimas, ¿no? Y roles pues que se van cambiando, porque es algo que si no entramos en esa comprensión, pues no va a cambiar, ¿no? Y tal estado de cosas pues se armonizará cuando pues tengamos, ¿no? Entre nosotros pues un gran número de hermanos que sepamos amarnos unos a otros, cuando haya una verdadera comprensión de lo que significa fraternidad. Por lo tanto, pues es importante, por supuesto, estudiar la obsesión, la desobsesión, pero cuanto más importante es estudiar y practicar todas estas grandes enseñanzas que nos ayudan a encaminarnos al amor, a la vivencia en el bien, para irlo construyendo en nosotros mismos y así, pues, avanzando hacia la fraternidad que terminará con cualquier dominio de unos para con nosotros o contra uno mismo, porque ya hemos dicho que cuánto tiranos podemos ser con nosotros mismos, sabiendo que la obsesión se configura cuando alguien ejerce sobre otro una fuerza mental negativa por cualquier motivo, a través de esa simple sugestión que nos decían de la inducción o de la coacción, pues con el propósito de dominar, pues deduciremos observando
el estado moral, ¿no? de nuestro planeta, que este proceso pues, se repite continuamente en la Tierra o en el plano espiritual vinculado a ella. Y por consiguiente, a estos niveles más inferiores, ¿no? Y por consiguiente tendremos siempre pues, estos actores, ¿no? El obsesor, el obsesado y estos procesos que tanto es necesario estudiar. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, que ya entraríamos en el ítem 238. Voy a ir un poquito más rápido, que me enrollo mucho, ¿no? Bueno, aquí ya nos habla de la obsesión simple. Dice que se produce cuando un espíritu dañino se impone a un medium y se entromete contra su voluntad en las comunicaciones, ¿veis? Lo focalizamos más a esta cuestión mediúnica y le impide comunicarse con otros espíritus y sustituye a los que son evocados. Aquí, evidentemente, ahora lo vamos a leer, ¿no? Tenemos que ser razonables, no podemos hablar de que una persona está, un medium está obsesado por el mero hecho de que un espíritu de talante así más burlón, más, bueno, pues mentirosillo, le engañe en un momento determinado, ¿no? Esto pasa sobre todo al principio del desarrollo mediúnico, incluso también cuando se lleva tiempo, porque y como siempre decimos, y esto es una lección que los espíritus siempre nos quieren dar, no hay ningún medium que sea infalible, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en una práctica seria? Pues que la unión de los miembros del equipo mediúnico y la responsabilidad de cada uno de ellos en su cuidado, pues hace que estos problemas se solucionen favorablemente. Bueno, aquí lo pone, ¿no? Dice, nadie está obsesado por el hecho de que un espíritu mentiroso lo engañe, ¿no? El mejor de los medios se haya expuesto a eso, sobre todo en los comienzos, cuando aún carece de la experiencia necesaria. Del mismo modo que entre nosotros, pues las personas más honestas pueden ser embaucadas por bribones, ¿no? Por consiguiente, se puede ser engañado sin estar obseso, y la obsesión consiste en esa tenacidad, en esa persistencia que de un espíritu de que no es posible desembarazarse. Esto es muy importante, ¿no? Para que no tomemos en nombre de la obsesión con ligereza y se lo apliquemos a todo aquel que en el ejercicio mediúnico pueda estar dudando, estar distraído, engañado o que presente un comportamiento X durante un tiempo, ¿no? Y ya pues veamos pues, obsesores por todas partes. Hay que tener siempre criterio. A lo largo de nuestra vida, por otra parte, somos influenciamos las relaciones humanas están ahí, ¿no? Y mismo también las relaciones en el mundo espiritual pasan por multitud de circunstancias. Lo más importante de todo, pues es ser capaces de conocer nuestro interior, nuestras intenciones y nuestros comportamientos en aquello que hagamos para poder hacernos responsable de ello y no buscar, que también pasa mucho, lo que puede estar, no buscar fuera, ¿no? Lo que pueda estar en nuestras manos máxime si hablamos del compromiso en el ejercicio responsable de la mediunidad. Mira, he traído este parrafito de André Luis, que es muy interesante también para decirnos pues todas estas etapas, ¿no? Y si es así que a veces somos locos temporales, grandes obsesados por algunos minutos, alineados mentales, en marcadas circunstancias de lugar o de tiempo, o aún enfermos de la razón en periódicas crisis, mediums en lamentable desarmonía por la permanencia prolongada en actitudes viciosas, adquiriendo compromisos de bajo tenor con acciones no muy felices que practicamos semi-inconscientemente, sugestionados unos por otros, pero a pesar de todo esto que nos puede pasar y que tiene mucho que ver con nuestra acción, ¿no? Pues ante todo, ante la ley, nuestra voluntad es responsable de todos nuestros problemas de sintonía. Estamos hablando de que, hablamos de la obsesión, la influencia que otros ejercen sobre nosotros, pero aquí André Luis está diciendo, bueno, estamos hablando de mediunidad, estamos hablando de acción, estamos hablando de todo, pero aquí lo que realmente tenemos bajo nuestra responsabilidad es cómo ejercemos estas acciones, nuestra voluntad. Nuestra voluntad es responsable de todos los problemas de sintonía. Nosotros somos los que ponemos ese dial. Vamos avanzando un poquito más y vamos a ver aquí, continuando,
como sigue hablando de la obsesión simple, ¿no? En este caso, el medium sabe muy bien que está en relación con un espíritu embustero. El espíritu, no se oculta ni disimula en manera alguna pues sus malas intenciones y su deseo de contrariarlo. El medium va a reconocer el engaño sin dificultad y como se mantiene en guardia, rara vez cae en la trampa. Por lo tanto, este género de obsesión es apenas desagradable y no tiene otro inconveniente más que obstaculizar las comunicaciones que pretende recibir de los espíritus serios o de aquellos a quienes se aprecian, ¿no? Entonces, en la obsesión, Kardec se refiere, dice obsesión cuando se refiere a la obsesión simple, si no va a hablar de fascinación o subyugación. Bueno, pues en la obsesión, este espíritu va a ser simple, este espíritu va a ser molesto, va a ser fundamentalmente molesto, va a querer tener presencia, va a querer tener protagonismo, va a querer invadir el trabajo mediúnico, quiere hacerse oír, quiere figurar, ¿no? Es como que quiere estar presente, pase lo que pase y ser escuchado sin importarle pues el resto de los presentes o de las historias, ¿no? Ante esta situación, la persona tiene que tener conciencia de que no tienen nada bueno, no, entonces, bueno, pues no va a hacer caso a la influencia del espíritu. ¿Y qué va a hacer este? Pues ya se va a cansar de que no se le oiga, de que no se le dé ese protagonismo y se retira. La situación evidentemente se va a quedar ahí porque el medium, porque la persona está alerta y es capaz de identificar esta influencia, tanto él como el equipo que está con esta persona, ¿no? Porque si no, bueno, pues esto puede continuar y la situación se extiende en el tiempo y se puede agravar tomando intensidad poco a poco y aquí ya estaríamos hablando de otra cosa, pero fundamentalmente se caracteriza por esto, ¿no? Es un elemento molesto, ¿no? Continúa diciendo, podemos incluir en esta categoría los casos de obsesión física, es decir, lo que consiste en las manifestaciones ruidosas y obstinadas de algunos espíritus que producen de manera espontánea golpes y otros ruidos. Y nos manda al ítem de las manifestaciones físicas espontáneas. Si queréis leer sobre este tipo de obsesión, hay un libro que se llama Mediunidad y Obsesión del espíritu Odilon Fernández y que es el medium es Carlo Bacelli, y explica cómo hay personas que portan de manera inconsciente pues esta facultad, ¿no? De efectos físicos y, y bueno, tienen esa posibilidad de producción de los fenómenos por intermedio a través de la liberación, como hemos explicado muchas veces, del más o menos abundante, ¿no? Del ectoplasma. Y dice que en cuanto esto ocurre, el espíritu obsesor, sirviéndose de este fluido material, produce las más extrañas manifestaciones materiales alrededor e incluso en el cuerpo propio del medium. Y es importante, ¿no? Aprender que esto se produce. Dice que aprendiendo a lidiar con el ectoplasma como alguien que aprende a lidiar con la energía electromagnética, pues este obsesor espiritual comienza a perturbar el sueño de su víctima con golpes en la pared, con ruidos y otras tantas perturbaciones que llegan a ser, pues eso, molestas y muy inquietantes. Alguna cosilla más al respecto, ¿no? Dentro de estas, hablando de la obsesión es simple. Aquí tenemos, ¿no? Como nos dice Filomeno de Miranda que la obsesión simple es parasitosis común en casi todas las criaturas debido a la natural interrelación psíquica vigente en todas las partes del universo. Claro, al final estamos continuamente, pues eso, en esa relación de pensamientos, ¿no? Y explica que cuando se está bajo la influencia de la obsesión simple, pues durante el sueño el individuo se encuentra con sus afines y es aquí donde recibe una amplia carga de falsas necesidades y que luego al despertarse pues va a traer pues algunas perturbaciones que le producen un cansancio físico y psíquico encontrando, ¿no? El obsesado pues dificultad para fijar los compromisos y las lecciones edificantes de la vida. Siempre recalcamos, hay una idea física, una idea fija, ¿no?
que conduce al intercambio mental con otros espíritus afines. Y este aspecto es súper, súper importante, ¿no? Porque, mira, si nosotros mantenemos un proceso diario de introspección, hacemos ese autoanálisis, ¿no? Pues podemos saber cuando algo está siendo repetitivo en nuestra mente y esa idea fija que parece que nos taladra, pues necesita ser observada. Incluso cuando observemos esto dentro de los trabajadores del centro, dentro de los compañeros y compañeras, pues no pasa nada, bueno, no pasa nada, es súper aconsejable ponerse en manos de la atención fraterna, ser totalmente honestos, porque eh, em, eh, efectivamente podemos estar sirviendo de lance con esos hermanos que se nos están apegando, ¿no? Y que quieren estar ahí presentes. Entonces, bueno, pues mirad, compañeros, me está pasando esto, por favor, vamos a ver cómo podemos ayudar, cómo se me puede ayudar y puede ayudar a este espíritu, ¿no? También que está resultando y que se está entrometiendo en el trabajo. Estas situaciones que aparentemente parecen normales y leves, pues van a ir produciendo también inquietud, desconfianza, inseguridades. Bueno, pues todo esto por eso necesita ser siempre hablado. Vamos a pasar a la fascinación en el ítem 239. Clarísimo, ¿no? Como lo explica. La fascinación tiene consecuencias mucho más graves. Es una ilusión producida por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento del medium y que, en cierta forma, paraliza su juicio en relación con las comunicaciones. El medium fascinado no cree que esté siendo engañado. El espíritu tiene el arte de inspirarle una confianza ciega que le impide ver la superchería y comprender lo absurdo de lo que escribe, aunque ese absurdo sea evidentemente evidente para los demás. Claro, estamos hablando de fascinación, la propia palabra lo dice en nuestro diccionario, engaño, alucinación, atracción irresistible. En lo que compete al trabajo mediúnico, al estudio de la mediunidad, este grado es un verdadero escollo. Es tan sutil que se va instalando poco a poco hasta campar a sus anchas y permitiéndose el lujo de acomodarse, para desgracia de la propia persona, de un centro que no tiene vigilancia y desde luego ocupa el trabajo si se le da cancha, ¿no? Bueno, continúa diciendo que la ilusión puede incluso llegar hasta el punto de que el mensaje más ridículo le parezca sublime al medium. Y fijaros, dice, se equivocan quienes suponen que este género de obsesión solo puede alcanzar a personas simples, ignorantes y desprovistas de juicio. Ni siquiera los hombres talentosos, por más instruidos e inteligentes que sean, están libres de la fascinación, lo que prueba que esta aberración es el efecto de una causa ajena a ellos cuya influencia padecen. Hemos dicho que las consecuencias de la fascinación son mucho más graves. De hecho, a raíz de la ilusión de que ella resulta, el espíritu dirige como lo haría con un ciego a la persona a la que ha conseguido dominar y puede inducirla a que acepte las doctrinas más extravagantes y las teorías más falsas como si fuesen la única expresión de la verdad. Más todavía, puede arrastrar las situaciones ridículas, comprometedoras e incluso peligrosas. Muy atentos, puede pasar a todo el mundo. Puede pasar a personas, incluso yo creo, ¿no? Que cuanto más nos creamos, pues más nos estamos exponiendo a ello. Y desde luego se va a tornar muy peligroso para la persona, ¿no? Que le lleva a estas situaciones ridículas y para un grupo de trabajo espírita, que también les arrastra a situaciones absolutamente, bueno, no sé cómo llamarlos, pero no solamente. Fijaros la responsabilidad que se adquiere un grupo que está bajo estas influencias, bajo esta fascinación, la responsabilidad que adquieren con todos aquellos que les siguen o que les escuchan y que creen que pueden estar en la razón. Pues terrible, ¿no?
Vamos a continuar, de verdad que las explicaciones son muy claras. Fácilmente se comprende la diferencia que existe entre la obsesión simple y la fascinación, y se comprende también que los espíritus que producen estos dos efectos deben diferir en su carácter. Efectivamente, en la obsesión simple, el espíritu que se apega a la persona es solo un ser molesto por su tenacidad, del cual pues esta persona, como hemos dicho, está deseando liberarse, ¿no? Pero en la fascinación estamos viendo otro tipo de espíritus. Aquí hay un problema muy diferente. Para llegar a esos fines es preciso que el espíritu sea muy hábil, muy astuto y profundamente hipócrita, pues solo puede engañar a su víctima por medio de la máscara que adopta y de una falsa apariencia de virtud a fin de que ella lo acepte. Se lo trabajan mucho. Estamos hablando de espíritus que se toman su tiempo para llegar a este resultado, ¿no?, de fascinación. Las palabras importantes, tan tales como caridad, humildad y amor a Dios, le sirven de credencial. Van a entrar por ahí. No van a entrar como un elefante en una cacharrería y ¡boom! No, no, van a entrar muy sutilmente. Van a entrar por donde se les deje entrar, por palabras bonitas, por palabras revestidas pues, de todas estas virtudes que por supuesto no tienen, ¿no? Con todo, aún a través de esos recursos, deja traslucir signos de inferioridad que solo el fascinado es incapaz de reconocer. Claro, a ver, es que la superioridad moral, las virtudes, o sea, por mucho que se intenten disimular, es que no es posible. No es posible, porque esto es una adquisición del espíritu. Entonces, siempre van a sacar la patita por algún lado, ¿no? Entonces, las personas que están atentas, que están alrededor, se van a dar cuenta de esto. Él no, esta persona no, pero los demás sí. Por eso estos espíritus temen sobre todo a las personas que ven las cosas con claridad, de modo que su táctica por lo general consiste en inspirar a su intérprete para que tome distancia de aquel que pudiera abrirle los ojos. De esta manera evita que se le contradiga y se asegura de que siempre tendrá la razón. Y esto lo vamos a ver, lo hemos visto, lo vivimos tanto a nivel grupo, a nivel individual, a ver cómo se actúa, cómo actúan los espíritus con este medium y cómo este medium está actuando, que no se está dando cuenta, pero los demás sí, ¿no? Cómo intenta apartarle, pero también a nivel un poco colectivo, ¿no? Dentro bueno, nosotros mismos del espiritismo tenemos que observar mucho esto. En la propia reunión mediúnica se va a manifestar con la molestia por parte del medium a analizar las comunicaciones o a tener un absoluto rechazo por los compañeros. También creo que lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Cómo se procesaría? Bueno, pues solamente leer para pasar ya a la subyugación, que a medida que en el campo mental de la víctima cede espacio, este asimila no solo la inducción telepática, sino también las actitudes y formas de ser de su huésped. En ese lapso, la persona pierde la noción del ridículo y de las medidas habituales que caracterizan el discernimiento, acatando sugerencias que incorporan, aceptando inspiraciones como directrices que para todos son disparates y que para ellas son perfectamente lógicas. Por eso mismo, este tipo de obsesión, la fascinación, pues se va a producir por la indolencia moral y mental del paciente y por la exacerbación de sus valores negativos que son habitualmente incitados por su antagonista espiritual. Necesitan puntos de anclaje y esos puntos de anclaje van a ser todas esas bueno, pues todas estas cuestiones que no trabajamos y que dicen muy poco en favor de nosotros. Vamos a pasar a la subyugación. En el ítem 240 nos dicen que la subyugación es una opresión que paraliza la voluntad de quien la padece y lo obliga a obrar a pesar suyo. En una palabra, se trata de un verdadero yugo. La subyugación puede ser moral o corporal. En el primer caso, el subyugado es obligado a tomar decisiones a menudo absurdas y comprometedoras que por una especie de ilusión supone sensatas. Es una especie de fascinación, dice. En el segundo caso, el espíritu actúa sobre los órganos materiales y provoca movimientos involuntarios. En el medium escribiente, por ejemplo, la subyugación corporal se revela por una necesidad incesante de escribir
incluso en los momentos más inoportunos. Y dice que se ha visto, bueno, pues algunos medios, pues fijaros, ¿no? No tenían pluma o lápiz, pues simular que estaban escribiendo con el dedo en diferentes lugares. En ocasiones, la subyugación corporal va más lejos y puede incitar a la víctima a los actos más ridículos. Conocidos, dice que conocieron un hombre, ¿no? Aquí lo están describiendo, ¿no? Como si fuera, bueno, que si era joven, era bello, pero bajo el influjo de una obsesión de esa naturaleza de la subyugación se sentía presionado por una fuerza irresistible y se ponía de rodillas delante de una joven con la que no tenía ninguna relación y le pedía que se casara con él, ¿no? Y otras veces pues experimentaba pues el deseo de en la espalda, ¿no? Como una especie de presión que le incitaba, ¿no? A ponerse y arrodillarse y besar el suelo en los lugares públicos y ante mucha gente. Fijaros qué situación más tremenda, pero que esto lo vemos, ¿no? Y esto ocurre, ¿no? Manuel Filomeno de Miranda nos explica que en el panel de las obsesiones, a medida que se agrava el cuadro de la interferencia, la voluntad del hospedero pierde los contactos del comando personal en proporción directa a la que el invasor va asumiendo el gobierno, ¿no? O sea, unos van perdiendo ese comando porque los van tomando otros. Y hay una cosa que dice que es muy interesante, que es muy grave todo esto cuando esta influencia, cuando se trata de un espíritu más lúcido, que tiene más técnica e intelectualmente más despierto, ¿no? Porque se va a enseñorear en los centros cerebrales con la imposición de una determinación bien concentrada con los móviles que persigue manipulando con habilidad los dispositivos mentales y físicos del alineado. Fijaros que muchas veces pensamos, no, es que es un espíritu obsesor, no, inferior, o sea, moralmente, pero cuidado porque hay muchos espíritus que tienen gran capacidad, gran conocimiento, tienen gran capacidad intelectual, tienen gran capacidad para saber planificar bien y no nos dejemos engañar por esto. Voy a ir más deprisa porque si no, no me va a dar tiempo, ¿no? Quería resaltar también, ¿no? En Filomeno de Miranda, cómo nos habla, ¿no? de esta subyugación que puede ser física, que puede ser psíquica, que puede ser fisiopsíquica, ¿no? En la primera, pues nos da en estos puntos que voy a leer rápidamente, ¿no? No implica una pérdida de la lucidez intelectual, por cuanto la acción se produce directamente sobre esos centros motores, obligando al individuo, pues a pesar de negarse a la obediencia, pues a ceder a la violencia que lo oprime. En este caso, bueno, pues pueden ocurrir muchísimas cuestiones también a nivel orgánico, ¿no? Bueno, la acción psíquica, ¿no? En el segundo caso, ¿no? El subyugado pues va a estar siendo dominado mentalmente, ¿no? Va a llegar a perder por completo la lucidez, pierde temporalmente o definitivamente durante su actual encarnación el área de la conciencia sin poder expresarse con libertad, ¿no? Aquí va a ser de verdad una opresión absolutamente grande, ¿no? Y finalmente se enseñorea simultáneamente con los centros del comando motor y domina físicamente a la víctima que se queda pues de una manera inerte, ¿no? Subyugada cometiendo atrocidades en su nombre. Estamos hablando de algo verdaderamente serio. Vamos a pasar directamente al ítem ya 241, porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar. Habla del término aquí posesión, ¿no? Y dice, en el pasado se daba el nombre de posesión al dominio que ejercían los espíritus malos cuando su influjo llegaba hasta la aberración de las facultades de la víctima. La posesión sería para nosotros sinónimo de subyugación. No hemos adoptado este término por dos motivos. Importante esto, ¿no? Porque lo aclara aquí.
Primero, porque implica la creencia de que existen seres criados para hacer el mal y perpetuamente destinados a ellos, ¿no? Esto no corresponde dentro de nuestros estudios, ¿no? Todos los espíritus van a evolucionar y todos los espíritus van a ir creciendo, no van a estar permanentemente en este estado, ¿no? Segundo, porque implica también la idea de que un espíritu extraño, y esto está muy difundido, toma posesión de un cuerpo en una especie de cohabitación cuando en realidad solo hay coacción. La palabra subyugación expresa perfectamente esta idea. Así pues, para nosotros no existen los posesos en sentido vulgar del término, solo hay obsesos, subyugados y fascinados. ¿Veis cómo aquí utiliza obsesos cuando se refiere a la obsesión simple? Un apunte solamente. Es verdad que Kardec hace esta aclaración aquí, ¿no? Pero él utiliza también la palabra posesión porque ya ha hecho la aclaración. Utiliza posteriormente, por ejemplo, en la Génesis, en el capítulo de los fluidos. Como ya ha hecho la aclaración aquí, nos queda claro que no se va a referir a estos dos puntos, pues luego en la Génesis, dentro de los fluidos, dice en el ítem 47, hace dos diferencias. Dice, en la obsesión, el espíritu obra exteriormente con auxilio del perispíritu que se identifica con el del encarnado, el cual se encuentra de este modo enlazado o como cogido en una red y precisado a obrar contra su voluntad. En la posesión, en vez de obrar exteriormente, el espíritu libre se sustituye, por decirlo así, al espíritu encarnado. Se domicilia en su cuerpo sin que el de éste sea desalojado enteramente, puesto que esto solo tiene lugar en el momento de la muerte del individuo, ¿no? Es importante porque leeros este ítem, ahora no me da tiempo a desarrollarlo, pero vais a ver que sí que utiliza el término posesión, pero hace siempre, siempre, siempre las aclaraciones al respecto, ¿no? Vamos a pasar, bueno, también habla, muy interesante, ¿no? Cuando habla de los posesos de Morcín, todo esto, habla también de cómo puede llegar a ser la subyugación a nivel incluso colectivo. Bueno, vamos a leer ya el ítem 242, que tiene que ver con las comunicaciones y hacemos ese resumen. Como hemos señalado, la obsesión es uno de los mayores escollos para la mediunidad y también uno de los más frecuentes. Por eso mismo, nunca serán excesivos los esfuerzos que se inviertan para combatirla, dado que además de los inconvenientes personales que acarrea, constituye un obstáculo absoluto para la benevolencia y la veracidad de las comunicaciones. Entonces, dado que la obsesión, sea cual fuere el grado que presente, es el resultado de esa coacción, por lo que nos está diciendo que tenemos que mirar muy con lupa todas esas comunicaciones que se produzcan. Y si tienen algo que nos pueda enseñar, pues saberlo extraer y rechazar lo que no tiene validad. Y luego, pues sencillamente en el ítem 243, pues ya nos van a hacer un resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De esas características, la persistencia del espíritu en comunicarse mediante cualquier tipo de estas mediunidades, incluso oponiéndose a que otros lo hagan, la ilusión que impide al medium, a pesar de su inteligencia, que sea capaz de reconocer esa falsedad y que caiga en el ridículo, la creencia en la infalibilidad de sus comunicaciones, no dejándose aconsejar y dejándose casi que admirar por los nombres que se les presentan, la confianza del medium en los elogios que les van a dispensar esos espíritus, que les van a regalar bastante el oído, la disposición a distanciarse de las personas que les pueden ayudar, tomar a mal toda la crítica que se haga a sus comunicaciones, la necesidad incesante e inoportuna de escribir, de hablar, de lo que sea, de comunicar, la coacción física de cualquier tipo que se apodere de esa voluntad y que lo obligue a actuar a pesar suyo, y todo lo que hemos mencionado al principio, pues esos ruidos y trastornos persistentes alrededor del medium que se van a producir, bueno, pues por lo que hemos comentado al principio. En definitiva, es un estudio muy grande, es un estudio continuo, es un estudio de todo lo que tiene que ver con las relaciones entre los espíritus y desde luego en la mediunidad
imprescindible para todo el equipo de trabajo, pero para todo aquel que quiera conocer a fondo, ¿no? Bueno, pues el espíritu, sus, cómo son sus, y pueden ser sus reacciones y sus relaciones con el mundo dentro de los encarnados y de los desencarnados, ¿no? Bueno, continuaremos en las próximas semanas, en la próxima semana con este tema y desde luego siempre, siempre estudiando lo que nos dice Kardec. Muchísimas gracias.